Y continuando con nuestra clase 2, estructuras condicionales, parte 3, en este video completaremos los últimos dos puntos que nos quedan, la sentencia elif y el operador ternario. Así que nos vamos a nuestro ambiente, ¿cierto?, de idle, con las ventanas separadas. Tenemos el código del capítulo anterior y habíamos quedado en la promesa de qué sucede cuando una estructura, ¿cierto?, de código quiere controlar más de dos condiciones. Claro, porque en la vida real no solamente tenemos respuestas como sí o no, sino que a veces sucede, bueno, ¿qué pasa si es que de aquí a aquí tenemos preguntas de rango? Por ejemplo, en este caso, podríamos llevarlo a cabo diciendo, bueno, una persona puede ser mayor o menor de edad, pero también, por ejemplo, si es mayor de 60 años, es un adulto mayor. Si es menor a 4 años, ¿cierto?, podría considerarse un infante. No sé, esa clase de preguntas también se pueden dar y en este ejemplo las vamos a ver. ¿Qué sucede si yo ahora, dentro de este mismo bloque condicional, quiero agregarle más preguntas? Entonces, todas las preguntas que yo quiera agregarle, ¿cierto?, que tengan una condición, para que estén dentro del bloque if-else aparece una nueva sintaxis, ¿cierto?, una nueva palabra reservada de Python que es elif. Elif nace de la idea de combinar else, ¿cierto?, con if. Else que identifica, en otro caso, que no se cumpla esto, pero un if donde quiero volver a preguntar otra condición. No como el else final que dice en cualquier otro caso. Ya no pregunto más, solamente en cualquier otro caso corro mi bloque. Entonces, la unión entre else e if, como en otros lenguajes que funciona así, se transforma en Python como elif. Elif es la palabra reservada, la cual justamente crea un nuevo bloque que siempre va a ir entre medio de un if y de un else para poder dar más condiciones a nuestro bloque condicional. Entonces, ponemos los dos puntos y a diferencia de else, ¿cierto?, sí lleva una expresión condicional. Entonces, hagamos el ejemplo de el infante. Entonces, ¿qué pasa si la edad, ¿cierto?, es menor? Yo en este caso voy a hacerlo con código ASCII porque mi teclado no tiene el símbolo, menos. Pero si su teclado lo tiene, no se preocupen, solamente lo escriben nomás. Entonces, edad menor de 4 años, como dijimos, ¿cierto? Si edad es menor de 4 años, entonces cuando se cumpla esta condición, quiero que corra este bloque. Y este bloque va a decir, bueno, print, ¿cierto? ¿De qué cosa? Print del nombre de la persona con la que estamos trabajando, concatenada con un string que diga justamente es un infante, ¿cierto? Entonces, bueno, dejando de lado de si realmente los menores de 4 años son unos infantes, es para el ejemplo, ¿ya? Quizás hay personas que digan que no, tienen que ser menores de 2 años. Bueno, pónganlo en su ejemplo como menor de 2 años, ¿cierto? Se lo dejo como tarea. Entonces, en este caso vamos a decir que el menor de 4 años es un infante, ¿cierto? Por lo tanto, guardamos control S, ¿cierto? Y, ¿qué sucede? Como lo vimos en capítulo anterior, si yo lo corro inmediatamente, va a decir que 14, que está dentro de la variable edad, se va a comparar y va a preguntar si es mayor o igual que 18. Como 14 no es mayor o igual que 18, va a continuar bajando, ¿cierto? No va a correr este bloque porque no se cumplió. Y llega este elif y pregunta, bueno, edad es menor que 4, como es 14, no lo va a correr y por lo tanto solamente terminaría corriendo es menor de edad nuevamente. Si lo corremos, ¿cierto? Ya lo guardamos, F5, tal cual como lo dijimos, ¿cierto? 14, Juan es menor de edad y aquí continúa el código. Entonces, la única forma para que esta nueva condición se cumpla, tendríamos que cambiarle esta edad, ¿cierto? Y tendríamos que ponerle que fuese menor justamente de 4 años, como lo que es, ¿cierto? 3. Entonces, guardamos control S, apretamos F5 y esta vez justamente que nos corrió, bueno, el 3, que es lo que está guardado justamente en la variable, se está imprimiendo, lo que está guardado dentro del nombre, y ahora sí me imprimió Juan es un infante. ¿Por qué? Porque al entrar a esta condición preguntó si es mayor de 18, no se cumplió. Preguntó entonces, en otro caso, preguntó, ¿será que es menor que 4 años? Y eso sí se cumplió, porque 3 sí es menor que 4, por lo tanto sí entra en este bloque. Imprime nombre más es un infante, que lo vemos aquí, y luego, como podrán apreciar, else solamente corre cuando ningún bloque de condición anterior haya corrido. Por lo tanto, como se cumplió uno de los elif, else no correría. Por lo tanto, no apareció el string de es menor de edad. Y solamente se termina el bloque condicional, ¿cierto? Y pasamos al último código de nuestro archivo que dice aquí continúa el código. De hecho, debería decir aquí finaliza el código, pero no importa, se entiende el ejemplo. Así que este es un caso en el cual se puede aplicar.
Como ustedes podrán pensar, el if pueden usarse todos los que ustedes quieran. Pueden seguir poniendo todos los elif que quieran aquí, ¿cierto? Siempre guardando con que haya una condición aquí entre medio, ¿cierto? Y que esté justamente tabulado. Ahora, esta clase de estructuras, ¿cierto? También soportan anidación de condiciones. Por ejemplo, yo podría, dentro de este elif, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de este if que está aquí, yo podría preguntar nuevamente, ¿cierto? Cuando se cumpla que la persona es mayor de 18 años, quisiera preguntar, bueno, pero aparte de ser mayor de 18 años, esta persona, no sé, podríamos preguntar, ¿es mayor, ¿cierto? Si es que es mayor de 18 y, por ejemplo, menor de 21, por ejemplo, vamos a hacer esta condición. Aquí nosotros apretamos Enter y si se dan cuenta, nuevamente tabula, pero tabula un nivel más adentro. Esto significa que lo que corre aquí va a correr solamente si esta condición se cumple. Y esta condición solo se va a cumplir si es que esta condición primero ya se cumplió. Por lo tanto, aquí podríamos preguntar, por ejemplo, para la gente que se maneja con las series estadounidenses o con Estados Unidos en general, sabrán que hay ciertos estados donde te exigen ser mayor de 21 para considerarte mayor de edad. Por lo tanto, si la persona es mayor de 18, pero es menor de 21, podríamos decir, en el caso del ejemplo, ¿cierto? Diríamos, pero no en EEUU, por ejemplo. Y este es un caso súper interesante, ¿cierto? Porque justamente vamos a correrlo y nos vamos a dar cuenta de que si a la edad en este momento le ponemos, en vez de un 3, le ponemos un 18 nuevamente, o un 19 para hacerlo, nos vamos a dar cuenta de que va a correr este bloque, pero luego va a preguntar si esta condición se cumple para poder correr este nuevo bloque que está aquí. Apretamos F5 y veamos qué sucede. Justamente, Juan es mayor de edad, sigo dentro del bloque, ¿cierto? Que es este código que está aquí. Y después dice, pero no en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque 19 años, para ejemplos prácticos, sabemos que hay otros estados en Estados Unidos que sí es mayor de 18, pero en algunos estados no, exigen que sea 21. Por lo tanto, para ejemplos prácticos, hablemos de Estados Unidos en general. No es mayor en Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, puedo yo crear anidación de condiciones. Y por supuesto, como se imaginarán, este if puede llevar otros elif y otros else. Por lo tanto, por eso se llama control de flujo, porque es como si fuese un río, el cual lo pudiesen ustedes ir abriendo y cerrando puertas para ir controlándolo. Y por último, cerramos este ejemplo poniendo que si tiene 22 años, ¿cierto? Guardamos y apretamos F5, ¿cierto? Ahora solo me dirá que Juan es mayor de edad y no me va a decir pero no en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando llegó acá preguntó si edad es menor que 21. No, 22 es mayor que 21. Por lo tanto, sí termina siendo mayor de edad en todo Latinoamérica y también en Estados Unidos. Así que con eso completamos el ejemplo de else y if. A continuación, en el siguiente capítulo, mostraremos el operador ternario y después de ello pasaremos a lo que son las estructuras iterativas. Nos vemos.